Bueno, ahí estamos, público culturoso, gracias por estar ahí. Y sin más demora, nos pasamos ahora a presentar otro ilustrador también de la Edad Dorada de la ilustración de principios del siglo XX, contemporáneo con Edmund Dulac, que fue el gran Arthur Rackham. Arthur Rackham fue un ilustrador británico, él nace en Kent en 1867, sí, y él se dedica primero, a ver, vamos pasando las imágenes para que vayan viendo al maestro. Y ahí estamos viendo a Rackham en acción. Miren el trabajo que hacía, él está pintando, como se dice, en grande, o sea, al óleo, no sé, es una cosa impresionante, o sea, no está haciendo ilustración como cuando nos sentamos en nuestra tabla y vamos pintando. No, era una cosa importante hacer ilustración. Bueno, él empieza siendo oficinista porque él venía de una familia muy numerosa. Ustedes saben, siempre se necesita ahí que hay ingresos para la familia. Y él empieza siendo oficinista y ya se ganaba la vida también como ilustrador. Empieza a hacer algunos estudios también paralelamente. Mientras era oficinista, él hacía sus estudios de arte y con el tiempo fue como pasa a veces, ¿no? La gente fue dándose cuenta y le fueron pidiendo trabajos. Al principio él no tenía la reputación suficiente como para escoger su material, ¿no? Tenía que ilustrar por encargo, pero ya poco a poco él fue, bueno, teniendo la suficiente categoría como para elegir los trabajos que él quería ilustrar, ¿no? Que sería el sueño dorado de todo ilustrador. ¿Cuán importante ha sido que él ha ganado medallas de oro en exhibiciones internacionales? Una ha ganado en Milán, si mal no recuerdo, y otra en Barcelona, medallas de oro. O sea, su ilustración era importante y ha tenido antologías de sus obras en exhibiciones también en el Museo del Louvre. O sea, no estamos hablando pues de ilustración así como se dice de categoría baja, ¿no? Estamos hablando de un maestro, tanto como Dulac también, ¿no? Con una categoría muy, muy alta en su trabajo. Entonces, para que le hagan exhibiciones en el Museo del Louvre, o sea, no es cualquier cosa. Bueno, pasamos a ver el material del maestro, que tiene algunas características diferentes a las de Dulac. No hay mucha información acerca de Edmund Dulac, pero de cómo trabajaba técnicamente, pero Dulac parece que trabajaba con acuarela y se nota en su trabajo. En cambio, Rackham parece que el trabajo ya lo hacía de manera distinta. Me parece que incluso trabaja un poco más como Norman Rockwell, como después iba a trabajar Norman Rockwell. Vamos a ver su trabajo un ratito. ¿Cómo lo hacía? Este, ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un trabajo que él hace para El Anillo de los Nibelungos, porque él ha ilustrado cuentos para niños, ha hecho Los Hermanos Grimm, ha hecho Rip Van Winkle. ¿Se acuerdan de Rip Van Winkle? Bueno, en las zonas latinoamericanas y en el mundo no angloparlante, Rip Van Winkle no se conoce mucho, pero en el mundo angloparlante sí. Y Alicia en el País de las Maravillas, vamos a ver ahorita un ratito el material que hizo para Alicia en el País de las Maravillas. Conforme fue avanzando en su trabajo, Rackham fue adquiriendo un estilo bien, como se podría decir, preciosista, ¿no? Él empezó a tener ya un estilo en particular que lo podías, diferenciar de otros, ¿no? Aunque yo cometí error, ahorita vamos a ver ya, porque, ay, Dios mío, ya, yo también, pues ya me quedo en mis investigaciones. Pero estamos viendo un trabajo de Rackham para, como les digo, para el Anillo de los Nibelungos, que es un trabajo, digamos, ahora para adultos, ¿no? No es exactamente para niños. Y miren qué maravilla del trabajo de los rostros de estas ninfas del lago, que están un poco coqueteando, haciendo, no he sacado la imagen completa, ¿no? Pero Siegfried, que es el protagonista de Nibelungos, el niño de los Nibelungos, está mirándolas, ¿no? Y ellas como que están presentándose. Rackham utiliza y va a ser una característica en su material, no solo el trabajo de los cabellos femeninos, sino también una particular paleta de colores siempre bajita, siempre con tonos un poco pasteles, no utiliza colores chirriantes. A ver, achícalo un poquito para que se vea en su dimensión. Miren el trabajo de lo que es el agua.
¿no? Y algo que parece que le gustaba mucho, sí, pues era el trabajo del cabello femenino. A ver, vamos en otro, ¿no? Entonces, sus trabajos se van a ir sucediendo, ¿no? Y efectivamente él va a ir adquiriendo una reputación muy, muy, muy grande, ha sido muy respetado. Estamos viendo trabajos que han sido hechos a principios del siglo XX, 1906, 1911, ¿no? Por ejemplo, la medalla de oro en la exhibición de Barcelona, creo que es en 1906, y las exhibiciones y, ¿no? Y antologías de sus obras, por ejemplo, en el Louvre también creo que en 1911, una cosa así, ¿no? Pero todo a principios de siglo. Y podemos otra vez ver el trabajo de Rackham, eh, y casi uno puede distinguirlo no por los colores que utilizaba, porque como digo son tonos bajitos, a pesar, por ejemplo, que en este caso ha utilizado algunos rojos, ¿no? Derivados del rojo y todo eso, anaranjados, para hacer sobresalir a los personajes. Se van a ir sucediendo, esto es a ver siguiente, algunas historias. La caracterización de los personajes también. Él tiene un particular talento para, por ejemplo, los personajes de brujas o personajes extraños, digamos, que están en el campo, también para duendes, gnomos, ¿no? Y sus hadas sí parece compartir un poco con Dulac la misma, más o menos la misma forma del trabajo para estas hadas, que no las hacen muy en pequeñito ni no muy monitos, sino más bien como figuras femeninas, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ajá. Por ejemplo, aquí hay un trabajo ya, obviamente, si no estudias arte, pero te gusta apreciarlo, te vas a poder dar cuenta que la paleta de colores es muy delicada, muy bonita, ¿no? El traje de la mujer es un celeste, los tonos pasteles, casi no va a cambiar su paleta de colores a lo largo de todo el tiempo que trabajó como ilustrador. Eh, Son colores bajitos. Hubiera sido interesante preguntarle a él, ¿no? ¿Por qué era esta especial predilección por los colores bastante bajos? Con tonos tranquilos, ahí está, con tonos tranquilos. Y parece que tenía que ver, probablemente, él concebía el mundo mágico, férico, eh, mítico, ¿no? Como un mundo bastante, bueno, obviamente paralelo al que nosotros vivimos en la realidad, pero más tranquilo, menos atosigante, me imagino, no lo sé, hubiera sido bonito que alguna vez alguien lo entrevistara, pero miren ese árbol, qué maravilla, para hacer las vetas, para caracterización. A veces cuando se hace trabajos para ilustración, eh, y el ilustrador es lo suficientemente hábil, talentoso, cultivado, culto, ¿no? Hace la caracterización de los personajes. Y sí, la persona, el cliente, lo que fuera, la editora, ¿no? Respeta al ilustrador como tal, también le va a dejar hacer la creación de los personajes. Yo pienso que ya lo había mencionado, pero creo que los ilustradores también tienen una responsabilidad para sustentar, argumentar, deberían tener esa responsabilidad para sustentar, argumentar por qué es la elección de un personaje tal como ellos lo conciben y no de otra manera, ¿no? Porque también eso tiene que ver, darle un nivel, un contenido a aquello que estás creando, ¿no? A ver, siguiente imagen. A mí algo que me fascina, no sé si se ve pixeleado, no sé, de repente lo he bajado mal, pero a mí lo que me fascina de Rackham mucho es el trabajo de la figura femenina, que generalmente son, a diferencia un poquito de Dulac, son como figuras un poco lánguidas, menos expresivas que en el trabajo de Dulac, pero siempre, no, lánguidas no sería la palabra, como constantemente tranquilas, como que no pierden mucho los papeles, independientemente de las historias que protagonicen. Y esta característica de Rackham justamente parece, para darles tranquilidad a los personajes, es el uso de los colores, repito, en tonos muy, muy bajitos, muy pasteles, incluso los colores que supuestamente tendrían que ser brillantes, como en
en el traje de ella, ¿no? Que estamos viendo ahorita, también, ¿no? O sea, como que lo baja, pero a la vez le da vida a esa paleta que de por sí ya es bastante delicada y tranquila, ¿no? Y tal vez, hola, y tal vez, oye, hace siglos que no te veo. Gracias, bienvenido por estar aquí. Eh, ya, qué importante también es esta ilustración, es para la Caperucita Roja, obviamente, pero miren, qué interesante es cuando el ilustrador conoce bien lo que es el trabajo de las paletas de colores y todo eso. Toda la ilustración es en marrones, ¿cómo se llaman esos colores que son en sepias, ¿no? Tierra, ¿no? Pero la Caperucita le da el toque rojo. A eso nos referíamos cuando la vez pasada hicimos, creo que sobre Frankenstein, no me acuerdo, ¿no? Y también se relaciona mucho, por ejemplo, con el diseño de vestuario. A diferencia de Dulac sí se dedicó a diseño de vestuario, a diseño de escenografía de teatro, ¿no? Rackham no. Pero es importante para la gente que se dedica también a hacer escenografía, diseño de vestuario, no solo para teatro, sino también para cine, que tengan un mínimo de entendimiento por qué se usan los colores en la obra que están haciendo. Los colores no pueden ser azarosos, hay una razón, ay, ¿cómo se dice? Hay una carga intelectual en el uso de los colores para tal cual determinada película, ¿no? Escena. Entonces, veíamos, por ejemplo, en ese trabajo de esa película, ¿no? Que los rojos están sueltos, no importa que como estén, ¿no? Una desvariación un desvarío estético, ¿no? Porque les da la gana, ¿no? Y eso no necesariamente es falso, eso también que dice, o por lo menos no es tan cierto, eso de que dicen que los artistas se dejan llevar por la emoción y sale lo primero que les surge, ¿no? Yo no sé cómo serán las artes plásticas, pero en las artes gráficas, donde sí entro y sí puedo dar algo con algo de conocimiento de causa, te lo piensas bien antes de trabajar, sobre todo con colores. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para los que están viendo y no, bueno, lo han conocido al gran Julito Polar, que era un gran historietista peruano, él, le tenía terror al color, decía, no, yo con colores no me meto. Y de verdad, porque hay que tener un cierto dominio en el uso de los colores, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la maestría que tiene Rackham aquí, a pesar de que los rojos no son sus colores favoritos, tenía que hacer la Caperucita Roja, pero la hace central, ¿no es cierto? La forma de manera central en la composición. Ojo, que es una composición que extrañamente la Caperucita no vendría a ser la protagonista total. La protagonista total en esa composición es el árbol, pero le pone el color rojo y ¡pum! Levanta. Entonces tu mirada, tu atención va a ese punto focal. Eso es lo importante y ese es el conocimiento y el talento de un maestro como Arthur Rackham. A ver, siguiente. Ya, lo mismo es que pusimos, creo que con hicimos el afiche para, ¿no? La presentación de Rackham. Miren, por ejemplo, el trabajo del árbol. Ahora este tono es súper bajito. Yo he buscado, por ejemplo, a veces en internet hay ilustraciones que tienen más color y otras menos, pero esta se mantiene igual en todas las búsquedas que he hecho en internet, porque parece que ese es sí lo original de Rackham, en un tono bastante pálido, bastante diáfano, ¿no? O sea, mantiene una cuestión bastante casi etérea. No obstante, el árbol tiene vida, tiene forma humana, ¿no? De repente le ha puesto un poquito, no sé si se puede apreciar y nuestra productora puede agrandar un poquito la cara de la protagonista, le ha puesto nosotros decimos en el Perú, pues chapita, rubor, ¿no? Rubor, para resaltar un poquito, pero bien delicadito, un rosadito, bien delicadito, como para hacer dar cuenta que ella está viva, que tiene vida, ¿no? Ahora miren el trabajo de la tela del vestido. ¡Qué belleza! Es una belleza absoluta la tela del vestido. O sea, hay un trabajo aquí de
de detalle, meticulosidad, estudio de lo que es el diseño para los vestidos para vestuario, ¿no? Eh, Miren qué bonito, es un vestido con características florales, no sé si los que tienen hojitas también se les dice florales, entran en esa categoría, pero miren qué belleza ese vestido y los tonos son tan bajitos, tan delicados que te producen una tranquilidad verlo. Eh, Tonos verdosos, ¿no? Bien bajitos, bien combinados con colores tierra, ¿no? Que ya, pues, o sea, de verdad qué interesante que Rackham haya tenido antología de su obra y exhibición en el Museo del Louvre, que casi no digamos, no ha sido muy afecto a exponer material de ilustradores. Su material, o por lo menos lo que hacen los museos, o lo que hacían los museos, ¿no? Era siempre la exhibición de artes plásticas, bueno, ¿no? Que tiene que ver con escultura, grabado y esas cosas, pero ilustración siempre ha sido como la hijita pues menor de lo que significa todas las artes, ¿no? Y la ilustración nunca ha tenido una categoría tan alta. Felizmente Rackham, Dulac, y vamos a ver si es que nos da tiempo algunos otros ilustradores que lo han elevado a una categoría de las bellas artes de manera muy respetable, ¿no? A ver, siguiente. Ahí creo que se ve un poquito mal. No sé si se ve mal, pero bueno. A ver, vamos a ver. A mí lo que me fascina, por ejemplo, en el material de Rackham es esta capacidad de verdad, es para retroceder y decir maestro, ¿no? Para saber elegir los tonos adecuados a la hora de la historia que va a tratar. Eh, Hubiera sido interesante siempre que alguien se dedicara un poco a extraer los conceptos, las ideas, las anécdotas de estos ilustradores de principio del siglo XX. Lamentablemente se tomaba como, bueno, no es lo mismo que un gran pintor, ¿no? Por eso se valora mucho que haya ganado medallas de oro en exhibición internacional, y no solo en Milán, sino también en Barcelona. Porque no se hacía. Es más, no se hace. Tendrías que ser un ilustrador de mucha categoría. Creo que la tiene exhibiciones a nivel muy alto, ¿no? El único, digamos, contemporáneo, por lo menos que yo conozco, ¿no? Que es así como un rockstar, pues, ¿no? De la ilustración que existe ahora, ¿no? Por lo menos para niños. A ver si... por ejemplo, dado que eh, el material de Rackham es difícil de conseguir todavía, yo lo estuve buscando en algunas estas tiendas que venden así ¿no? Material, por ejemplo, Amazon lo tiene, pero no lo tiene nadie más porque es difícil. Lo busqué en Busca Libre también, pero no trae. Y si lo traen es carísimo. Entonces, digamos, qué pena que la gente que se dedica al diseño gráfico, a la ilustración ahora, no tenga oportunidad de cultivarse visualmente con este material, y no solo visualmente, sino también releer los clásicos, porque son cuentos, los cuentos de los hermanos Grimm son una recopilación de folclore europeo. Entonces, bueno, en fin, otro día vamos a hablar de eso, de todo la censura que estuvo habiendo, ¿se acuerdan? Bueno, ya en fin, no vamos a hablar de eso, pero porque también uno tiene que contextualizarse, pues no se malee. Pero sería bonito, por ejemplo, reediciones del material tal y como salía a principios de siglo XX, ¿no? Creo que esta es la historia que se llama La cuidadora de gansos. Miren el trabajo que hace, por ejemplo, para los gansos. Hay cosas que a veces la gente pasa por alto y pasan las hojas. Claro, te produce un deleite muy bonito y te da mucha tranquilidad de espíritu, porque es una apreciación de la belleza, ¿no? En su máxima expresión, pero ya cuando tú te vas dedicando un poquito a ver la cuestión de la técnica y todo eso, la composición, por ejemplo, son composiciones que necesitan un trabajo previo, elección de escena que se va a ilustrar, porque ustedes saben, un cuento ilustrado pues no tiene todo, no es un cómic, no, tiene las escenas escogidas por el autor. Ya cuando Rackham tenía la reputación suficiente, elegía el material que él quería ilustrar, ¿no? A ver, siguiente. Y esta es una
Una ilustración que a mí me gusta muchísimo, tiene unos detalles muy, 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 muy bonitos y aquí ya Rackham ha jugado un poquito con la elaboración de los personajes, que son ¿no? Los duendecillos, que son un tipo de duendecillos que él crea, él idea, ¿no? Hay gente que crea los duendecillos que son más chiquititos, más como como Putin, ¿no? Como más gordito, más chiquito, como bebitos, juguetones, ¿no? Pero el Rackham alarga las extremidades. Y hay algo que a mí me gusta muchísimo. Yo incluso estuve tratando de copiar este trabajo para practicar y todo eso, y quería que noten un poquito compartiendo con ustedes el trabajo del drapeado de la tela. A ver, podríamos hacer del personaje femenino que está sentado, el primero. Miren el trabajo de la tela, es como una túnica, sí, pues es una túnica acá, ajá. Es una túnica, ¿no? Que cae suelta, estamos hablando de un personaje esférico, ¿no? Y tiene tiene un detalle para lo que es suelto, la tela que cae, ¿no? Que también significa hacer un trabajo importante en lo que es el dibujo de drapeado, ¿no? Que es el trabajo de las telas, el trabajo de la caída de la tela. ¿Se acuerdan la bendita caída de la tela que antes cuando se iba a la costurera era importante la caída de la tela, ¿no? Las clientas decían, no, pero tiene que haber una caída de la tela, una cierta elegancia, una cierta armonía, ¿no? Con lo que se estaba diseñando y que la tela tenía que caer, tenía que tener la caída de la tela. Ni hablar la delicadeza del rostro ¿no? El personaje femenino que está más cerca, que está escuchando que están tocando música, estos duendecillos, y su cabello es una maravilla, el trabajo, la composición es perfecta, y otra vez él juega siempre con sus colores que son bastante delicados, ¿no? A ver, siguiente. Cuando hace trabajos amplios que tienen que ver con paisajes que no están centrados demasiado en personajes, también podemos apreciar la maravilla que es ese fondo este, de esta laguna, ¿no? Que se ve a lo lejos. Y yo también, por ejemplo, a la hora de pintar, he tratado de reproducir los colores, la paleta y los colores de Rackham, y de verdad que son bien difíciles y tienes que tener un dominio y un talento para poder dominar este tipo de armonía de colores. De verdad que tienes que son demasiado talentosos. Y, por ejemplo, él ha creado lo que se llama polvo de hada, no sé si se puede ver ahí esos puntitos, chic, 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 ¿no? Que son esa especie de polvito de ese brillo que, bueno, supuestamente tienen las hadas, ¿no? Podemos ver más al fondo estas libélulas. O sea, es un detalle, un cariño y un detalle por el trabajo que hacía. Y más maravilloso es, por ejemplo, ¿no? Que la gente lo reconozca, porque estamos hablando de tiempos en que los artistas no se promocionaban a sí mismos, como se hace ahora, ¿no? Que no promocionas tanto tu trabajo, sino te promocionas a ti mismo, te tienes que vender a ti mismo. Antes no, antes los que reconocían el trabajo era el público, los editores, la crítica especializada. Entonces no eras tú, pues el del autobombo, tú puedes creerte, no sé, pues no sé, pues qué sé yo, ¿no? El máximo representante de la ilustración del momento y nada que ver, pues, ¿no? Como sí se hace ahora, ¿no? Cada uno se hace el autobombo y lamentablemente uno no, a veces no es el mejor juez de su propia obra. En fin, otro día vamos a tratar también eso, ¿no? Ya, estamos viendo una ilustración para Alicia en el País de las Maravillas. Alicia es un cuento que lo ha ilustrado un montón de gente porque es sumamente divertido. No, de verdad que Alicia en el País de las Maravillas es otro nivel, ¿ah? Con Alicia yo me he reído de buena gana con Alicia. Y dice, ¿cómo es posible que me esté riendo? Pero a carcajadas con Alicia, porque hay momentos muy, muy, muy graciosos, muy bien armados por ese escritor que fue Lewis Carroll. Y
Posteriormente a las ilustraciones que hizo el gran John Tenniel, que fueron los originales para Alicia, el que concibe a Alicia con el cabello largo, suelto, así un poco rubio, ¿no? Bueno, de hecho rubio, es Sir John Tenniel, pero ya tomando esa idea, varios ilustradores han reproducido más o menos la idea de Tenniel ya con su propio estilo, ¿no? Uno de ellos fue Rackham, y estamos viendo la escena en que, mira, esa oruga es lo máximo. Estamos viendo la escena en que Alicia, cuando está chiquita, ¿no? Se encuentra con la oruga. Estos diálogos aquí en Alicia en el País de las Maravillas, si no han leído Alicia, les recomiendo mucho que lo lean, no se necesita ser niño, de hecho, mejor que no sean niños para leerlo. Este diálogo con la oruga es lo máximo, pues, ¿no? En el cuento original. Miren ese rostro de la oruga, eh, que ya es la caracterización que le ha querido dar Rackham. Ya cada ilustrador, pues, le pone, como se dice, su toque, ¿no? Eh, Y otra vez entramos en algo muy, muy característico que ustedes habrán dado cuenta y que ya lo habíamos mencionado, obviamente, para que reconozcan también cuando hagan búsquedas en internet, el que tenga plata, que se compre la antología del maestro Rackham, es el uso de los colores. El uso de los colores es algo que va a ser la característica de Rackham para que ustedes lo reconozcan cuando busquen a Arthur Rackham. A ver, siguiente. Por ejemplo, la costumbre de la narración de cuentos, que ahora felizmente tiene su nivel y que forma ya narradores de cuentos, ¿no? Es una tradición pues muy antigua en casi todos los pueblos del mundo, ¿no? Estamos viendo una escena, ¿no? De un anciano contándole cuentos a los chicos y estamos viendo aquí, por ejemplo, el uso de los colores que sí son totalmente terrosos porque se supone que se está contando de noche y miren esa miren esa sombra. ¿Se acuerdan? Bueno, ya los chibolos ya ahora no, pregunta, a ver, vamos, termino la idea y vamos con Interludio, una cosita. Los niños ya no saben, ¿no? Pero antes jugábamos con sombras en la pared, haciendo figuras en la pared y de repente se formaban y era, bueno, divertido, pues a los chicos digo, ay, no, pues es Monse, ¿no? Pero no, es divertido y incentiva mucho la imaginación. Ahora sí nos vamos con Interludio, a ver. Aguita, disculpa, ¿cuál es la técnica de este artista? Me perdí en el inicio de la charla. A mí me parece, no hay mucha información sobre Rackham, pero parece que él utilizaba algún tipo también, me parece, al igual que Dulac, no parece óleo, parece acuarela, ¿ya? Porque esos tonos, y el trabajo de, ¿cómo se llama esto? De líneas, ¿ya? Es típicamente de las artes gráficas y casi solamente se puede trabajar con un material muy dado al agua, ¿no? Y la acuarela es un material sumamente dado al agua. Ahora, sobre eso, ¿qué tipo de papel sería que de repente tenía un grosor más fuerte? En fin, no lo sé. Ya no sé, han desaparecido también muchos papeles, que da una pena, mucha pena, porque cada vez menos gente está trabajando a mano y ahora todo el mundo está lanzando a la computadora, todo el mundo de hecho trabaja en la computadora, entonces los papeles están como desapareciendo un poco, ¿no? Probablemente solo ahorita hay uno que le salió competencia a Canson, ¿no? A Canson, pero Fabriano y otras cosas, pero ¿qué tipo de papeles, por ejemplo, se utilizarían ahora? ¿Qué tipo de cartulinas? Entonces como que no, hay algunas técnicas que se han quedado bastante en cómo se llama en el pasado y no se reviven, no solo porque probablemente, como digo, el material ha desaparecido, sino también porque nadie se ha dedicado a investigar, digamos, la técnica en particular. Y hay gente que pregunta, ¿pero qué técnica es? ¿No? Y eso debería haber mucha más investigación en ese sentido, ¿no? A ver, pero si hay un delineado, hay un delineado que es típico de las artes gráficas y que no se puede hacer con óleo. Es lo que yo especulo. Dulac sí. Claro, tinta, obviamente, porque es con lo que se trabaja en material gráfico, ¿no? Pero, por ejemplo, Dulac sí era acuarela, tal cual, ¿no? Pero, Rackham, por ejemplo, yo veo que es el trabajo probablemente de acuarela, pero con delineado bastante, a ver, ¿cómo se dice?
con mucho delineado, con bastante delineado, de repente con plumilla. En ese tiempo no se utilizaban mucho no, de hecho no se utilizaban los estilógrafos, sino era con plumilla, ¿no? Tienes diferentes gradaciones de plumilla, y sí. Claro, a ver, Italo Edu dice, ¿no? Me encantan esas líneas verticales, la cual ayuda a enfocar y cargar la sombra, lo hace más tétrico, claro. No sé si vamos a poder ver un poquito el trabajo de la sombra, ¿lo puedes agrandar un poquito el trabajo de la sombra del narrador? A ver, vamos a ver. Ahí nuestro productor. Ajá, ahí está, vamos a ver. Miren el trabajo de la sombra. Él no ha trazado, no ha hecho el manchón de la sombra. ¿Mm? Ha hecho, ¿cómo se llama en artes gráficas esto? Yo trabajo en artes gráficas y ya me olvidé. ¿No? Que lo haces por líneas, ¿no? Que es lo que ayuda también en el caso cuando haces volumen, también ayuda a crear este volumen, voy a correr más tarde. Pero él ha trabajado, ¿no? Las sombras, como a veces se trabaja con líneas, que tienes que tener un recontra dominio. Obviamente hay una previa de hacer la silueta y todo lo demás, ¿no? No son cosas que se hacen azarosamente tampoco, por si acaso, ¿ah? Entonces ha trabajado las líneas, ¿no? Para la creación de los sombras, que también se hace en cómic. Algunas líneas son simplemente rayas, ¿no? Pero dan a entender que son sombras. Eh, sí, 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 ahorita, después de un ratito, vemos el comentario de Italo Duque, ¿no? Que hace una mención a acuarela, tinta, plumilla. ¿Ya? A veces son técnicas mixtas con las que se trabaja. Por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta trabajar así: acuarela, tintas y plumillas, o el estilógrafo, ¿no? Porque es un estilo, por ejemplo, que a mí me gusta, el de Rackham, ¿no? A ver, siguiente. Ya. Eh, Otra vez, Rackham utiliza el drapeado, por ejemplo, de la tela del vestido. Se obsesiona bastante Rackham con el drapeado de las telas, de los trajes. Le gusta mucho, parece, eh, esas telas sumamente, claro, supuestamente, no, porque no son telas pesadas, son telas ligeras, ¿no? Pero justamente por eso tienen muchos pliegues, ahí está, pliegues. Y le encantan los pliegues, es más, parece que hace pliegues de más, no necesariamente, digamos, se atiene a lo real, ¿no? Sino crea mucho más pliegues de los que podrían existir. Ahora, miren un ratito el trabajo del agua, vamos a bajar, y el trabajo del agua, que tampoco es extraordinariamente realista. Es agua mm, bajo sus términos, ¿no? Es agua, obviamente tú estás notando que fluye, pero él está dando su personalidad, ¿no? Y eso va a ser posteriormente, cuando va avanzando el trabajo de Rackham, se va a ir notando que su trabajo se va haciendo más ondulante, ahí está. Y también es una forma de reconocer el trabajo de él, que es no solamente el uso de la paleta delicada, que son pasteles, sino también lo ondulante en el trabajo, incluso forzando un poquito la cuestión real, eh, perdón, la cuestión fantástica, cuando tiene como referencia algunos elementos que son reales, como el agua, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a avanzar un poquito. Ahora, los tonos de piel también para él son bastante pálidos, ¿no? Ahí está, ahí sí lo había bajado. Este es Siegfried, ¿no? Con estas ninfas del agua que habíamos visto hace rato, que era un acercamiento de la carita de una de ellas, ¿no? Y también vemos el tratamiento del agua de Rackham, que no se concentra demasiado en la cuestión realista del agua, ¿no? Como que también como que imagina, ¿no? Un tipo de estanque, un tipo de agua, ¿no? Que es propio de él. Y otra vez vemos las líneas ondulantes, que van a ser su característica. Qué manera de dedicarse a los cabellos, por ejemplo, a las telas, ¿no? Ya claro, no tenemos tiempo de apreciar independientemente uno por uno, pero por ejemplo, para el árbol, las hojas de los árboles, ya de verdaderamente un estilo muy preciosista, muy bonito, y sobre todo trabajando con colores que a más de un ilustrador le crea nervios, ¿no? Los ilustradores le tienen un poquito de miedo a los colores, en parte
porque una cosa es lo que tú pintas y otra cosa es como sale impreso. Entonces, todo el mundo siempre se decepciona cuando sale impreso. Ay, pero la máquina no capta el color. Y guau, 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 guau. Entonces hay que saber trabajar cuando los ilustradores de esta época tenían un manejo y un dominio que ya sabían más o menos la cantidad de color que iban a aplicar para cuando saliera impreso. Miren, este tipo de presentación, por ejemplo, para un libro, ¿no? Que son los cuentos de hadas irlandeses, que también ha ilustrado, ¿no? Y que se ha perdido tanto a la hora de presentar material, ¿no? Ahora como que las presentaciones son muy simples, muy minimalistas. Me imagino que también son propias de los tiempos tan neoliberales y alejados tanto de la belleza, bien trabajada, de la delicadeza, de los detalles, ahí está, de los detalles, alejada de los detalles y concentrada más en la rapidez y la producción, sin personalidad, sin cariño, a veces hasta se parece que solamente por cumplir, y eso da mucha pena. Miren, por ejemplo, lo que se llaman ornamentos. ¿Cómo le llaman esto? Marcos, como marco decorativo, pero sí, pues es un marco decorativo para el título central, que van a ser irlandeses, cuentos de hadas irlandeses, ¿no? O sea, es un trabajazo. Y ya la verdad, a veces cuando ya trabajas en estilos ondulantes, de verdad que te llegas ¿cómo se podría decir? Te llega a crear una adicción a hacer ondas, ¿no? En el trabajo, y lo creo muy bonito porque le da una tranquilidad y le da ¿cómo se llama? Suavidad al trabajo. Es difícil ahora pues lograr este tipo de material. Otro trabajo de Rackham donde también le ha puesto su estilo, su personalidad al agua. Obviamente no es como se podría decir, pues, agua real, digamos, ¿no? Pero las líneas ondulantes que le hace, y parece ser ya que se aficionó mucho a ese tipo de material, de crear esas líneas así, que forman, ¿no? Estas ondas y todo lo demás, que va a definir bastante su trabajo posterior, sobre todo, ¿no? Miren, por ejemplo, el agua, ¿no? Esas olitas, por ejemplo, hacen recordar un poco Hokusai, ¿no? A los ilustradores japoneses, sí. Había mucha influencia de la ilustración japonesa a mediados del siglo XIX en la Europa occidental, ¿no? Que también ha copiado mucho no solo Van Gogh, sino también Toulouse-Lautrec. Y obviamente ha influenciado a mucha gente, ¿no? Probablemente también a Rackham, porque estaban viendo una estética que no habían visto de manera muy seguida, ¿no? Y parece influenciar un poquito el material de Rackham en ese sentido. El trabajo con animales, por ejemplo, el trabajo con animales, Rackham sí se atiene a cierto realismo en los animalitos, no le gusta jugar mucho con amonarlos o volverlos muy reales, ¿no? Trabaja lo más que puede de manera realista con ellos. Así que, ¡ay, qué característica tan interesante aquí! Los ilustradores y pintores hombres, o sea, masculinos, ¿no? ¿Tienen alguna dificultad para poder dibujar, pintar niños? Yo no sé por qué, ¿alguien me podría explicar eso? No les salen los niños, les salen como duendecillos, no sé. Incluso hay maestros de renombre, ¿no? Por ejemplo, um, eh, por decir, ¿no? Por ejemplo, a Goya sí le salen bien, ¿no? Aquí que había visto que no le salía, creo que a Boucher, no sé, no le salía, pues parecían sus cabezones y sus manitos chiquititas, ¿no? En general no le salen mucho, pero Rackham que bien capta la figura de los niños en su dimensión real, ¿no? Tampoco amonándolos, ni mucho menos, ¿no? Y miren abajo, vamos a ver unas ratitas que ya están no necesariamente antropomorfizadas, pero sí ya en el camino a hacerlo, digamos, ¿no? Porque la ratita del extremo izquierdo está cruzando las piernas, las patitas, ¿no?
Entonces, ya como que ibas liberando. Vamos a hacer Granville también, porque Granville es un ilustrador francés que, digamos, dio inicio a esta antropomorfización de los animales. Eh, no, Beatrix Potter es posterior, Granville es siglo XVIII. Vamos a ver Granville también. Ya. Composición perfecta también, ¿no? Esta es Alicia, que digo, Blancanieves. Blancanieves y los siete enanitos. Como ustedes pueden ver, sus enanitos o sus personajes que supuestamente son buenos los enanitos, ¿no? Parecen más bien mm, personas campesinas, ¿no? Eh, de trabajo rudo, de trabajo duro, ¿no? Y no tan amonados como tenemos el concepto, ¿no? Y que a partir de Disney se generó esta especie de copia, de imaginario colectivo, ¿no? Donde los enanitos pues son gorditos, rechonchitos. No, aquí son verdaderamente obreros o campesinos, ¿no? Y mayores, además. Estamos viendo que varios de ellos son arrugaditos, son personas, y además se nota, pues, verdaderamente trabajadoras, ¿no? Estamos viendo, efectivamente parecen haber salido directamente del trabajo y haberse encontrado a la Blancanieves, ahí que rompe la cotidianeidad de estos personajes tan rudos, tan dados al trabajo muy duro, ¿no? Muy exigente, como es el campo, o ser minero, ¿no? Es un trabajo muy duro. Y ella da el toque de suavidad, ¿no? Y verdaderamente causa conmoción. ¿Qué rayos es? ¿Qué estás haciendo? Es muy delicada, no, como debería haber sido el cuento original, ¿no? Blancanieves llega a un mundo donde ellos son trabajadores, eh, mm, manuales, ¿no? Son gente no dada las delicadezas, por decirlo, ¿no? A ver si. Rackham no utiliza mucho el estilo rococó, como sí lo hacía Dula, que le encantaba el estilo rococó para ambientar sus cuentos de hadas. Rackham no utiliza mucho el estilo rococó, parece que se centra un poco más en la era victoriana, o a veces en medieval, dependiendo del cuento tal y como se presente, pero era muy detallista a la hora de hacer el vestuario, sobre todo femenino, que es el que, digamos, más trabajo causa cuando se tiene que ilustrar material de época. Tienes que ver no solo el vestuario, sino también peinado, ¿no? Peinado, tienes que ver, ni hablar, él era un rey haciendo el drapeado, así que eso no había problema. Y este es algo que, por ejemplo, una persona ya bien entendida y todo lo demás, ¿no? Espérense, al fondo hay unos dibujos como en la pared. A ver, espérense. Sí, ¿no? Unos dibujos como que la pared hay un fondo en la pared, no sé si se puede ver. Hay un fondo en la pared, lamentablemente, como ya habíamos mencionado anteriormente, material de Rackham así nomás no se encuentra. Entonces, siempre es bonito tener el material, no solo como las ilustraciones, sino también como los textos, como los cuentos. En general, las reediciones solo contemplan las ilustraciones de los grandes maestros de esta época, de principios del siglo XX, pero sería bonito pues que también reediten todo el material en texto, o sea, los cuentos, las historias tal como eran. Por ejemplo, reeditar El Anillo de los Nibelungos sería una maravilla, pero ahora pues son tiempos tan malitos que no valoran, pues, ¿no? Y solamente extraen las ilustraciones de tal manera que nosotros mismos, incluso bueno, yo investigo con cariño, me tomo el tiempito, no puedo encontrar ni hacer, ni decir exactamente, porque hay cantidad de cuentos, cantidad de cuentos. Entonces, historias, ¿no? Mitos también. De cada pueblo, ¿no? Otra imagen también para lo que es el Anillo de los Nibelungos, y otra vez vemos el agua de Rackham, que se confunde
un poco también con el cabello de de las chicas de las ninfas del agua, ¿no? Estamos viendo. Que claro, es más o menos lo que pasa cuando tú tienes el cabello largo y te metes al agua, para los que hayan podido experimentarlo, ¿no? A veces en la piscina o en alguna laguna, ¿no? Y el cabello es largo y el cabello se forma como ondas que asemejan bueno, o se confunden con con la misma agua, ¿no? Como que el cabello se abre, es una cosa interesante como fenómeno y estéticamente también es muy, muy bonito, ¿no? Que cuando el cabello es largo forma esas ondas, ¿no? Y que Rajam ha sabido aprovechar para mostrar también lo mítico, personajes que no necesariamente, bueno, de hecho, no están en la realidad tal cual, ¿no? Son seres del agua, en fin, ¿no? A ver, sí. Alicia en el País de las Maravillas, otra vez. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho de Alicia por Rackham, y que es una de las ilustraciones para Alicia que a mí más me gusta. Alicia le han hecho un montón de veces, como les digo, pero y siempre llama la atención y hay que seguir haciéndolo porque la Com creo que también ha hecho una nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Rackham juega bastante con la expresión de el personaje de Alicia y le da también una característica especial a su vestido, ¿no? El vestido no es el típico vestidito con su mandilito, ¿no? Sino le ha puesto otro traje y además también a pesar de que Alicia, si tú lo concibes, Alicia es muy rico en colores, ¿no? En cambio, Rackham como que le baja el tono a Alicia, a sus ilustraciones para Alicia, y le da otro ambiente, que no le quita para nada, así como Tenniel también lo hizo, porque no lo hizo a colores, ¿no? Sino, parece con plumilla, y, ¿no? Blanco y negro, pero no le quita para nada la fuerza, la capacidad ¿cómo se llama? De entrar en el mundo, de este mundo maravilloso, ¿no? De este país de las maravillas, que, claro, en nuestro imaginario vendría a ser como mucho más colorido, ¿no? Pero no necesariamente para esta Itala Lagartiga, para Rackham. Ya, a ver, vamos a seguir. Sería bonito, por ejemplo, reeditar el material de Alicia en el País de las Maravillas con ilustraciones de Arthur Rapp. Ya, sí. Ya, bueno, esa es otra ilustración de Rackham cuando hace composiciones en vertical también y cuando se concentra en las composiciones paisajísticas que son, a mi parecer, un poquito más difíciles, ¿no? En cambio, cuando trabaja composiciones verticales, me parece, imagino, especulo, que serían de alguna manera un poquitito más rápidas para él y que parece gustarle un poquito más también, ¿no? Cuando hace este material, cuando el personaje es uno solo, ¿no? A mí me parece también, dado que uno investiga y busca lo que a uno más le gusta y todo eso, también parece tener influencia de los pre-rafaelitas, de Dante Gabriel Rossetti o de Millay, John Everett Millay. ¿Se pronuncia Millay o Millay? Bueno, John Everett Millay. No, Millay. Y de Dante Gabriel Rossetti, fueron los pre-rafaelitas. Sí, porque parece que tiene bastante influencia de los pre-rafaelitas, ¿no? Hemos hecho pre-rafaelitas, pero lamentablemente ya voló. Oh, no, pero ahí está, creo que en el YouTube está lo de los pre-rafaelitas, ¿no? Y sí, parece tener bastante, porque esta carita, por ejemplo, tiene mucho de la característica a la hora de hacer las mujeres, a la hora de pintarlas, de los pre-rafaelitas, ¿no? Bastante, el perfil, bastante de los pre-rafaelitas. Miren el brillo del cabello. Eh, bueno, en fin, o sea, rájame es para que te quedes. Uy, se fue. Eh, a ver, un ratito que se nos fue la imagen. Ya. A mí me parece que incluso trabajaba en una hoja previamente, producida, trabajada, ¿no? Me parece. Esta es una ilustración que a mí me encanta y que también he tratado de copiar lo más que puedo y no me sale.
es linda, es muy delicada. Podemos ver el trabajo también de la tela del vestido. La composición es simple, no es demasiado trabajosa. Pero la protagonista por sí misma capta toda la atención. Tiene un vestido largo que va hasta atrás, no se ha podido sacar clarito la ilustración, pero es un vestido un poquito más largo, ¿no? Con una cola, digamos, un poco más larga, y que otra vez Raham maneja el estampado de tela. Eh, ¿Mm? Nuestra productora dice que le parece que es bordado. Y otra vez se puede ver la influencia de los prerrafaelitas en la carita de la protagonista. En lo que a mí respecta, me parece ¿no? que tiene gran influencia de la escuela prerrafaelita en su trabajo, que de por sí es una maravilla, ¿no? A ver, cuando hace trabajos, también digamos, donde no hay protagonistas mujeres, que parece que es lo que más le gusta y lo que con mayor facilidad hace, ¿no? También se dedica con ahínco a crear los personajes. A veces es difícil porque hay cuentos donde hay personajes que son ogros, hay personajes que son parece ser Juanito y las habichuelas. Este, em, ahí está Juanito tirado encima. Y con los personajes son desagradables, por decirlo, ¿no? Eh, hay ilustradores que tienen más tendencia, por ejemplo, a los personajes grotescos, a los personajes de los ogros, de las brujas, y todavía hay ilustradores que no les sale tanto y que hay un trabajo adicional para la creación de figuras grotescas, ¿no? Parece que a él le costaba mucho trabajar las figuras un poco grotescas, que no era lo que más quería ni nada, pero que eran necesarias para que continuara la historia, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Otra vez su trabajo para él también ilustrado Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Sueño de una noche de verano es toda una aventura, Sueño de una noche de verano, ¿no? Y se da a conocer el gran Puck. Es raro también Sueño de noche de verano porque fue escrito en la era isabelina, donde supuestamente ya los mitos folclóricos, digamos, habían sido, entre comillas, olvidados o no eran relevantes, ¿no? Porque ya era una época pues, cristiana, obviamente, ¿no? Pero Shakespeare revalora los elementos propios de el mundo pagano, ¿no? Que todavía parece que tenía vida en la era isabelina, ¿no? Soy una noche de verano llama mucho la atención todavía a los ilustradores, creo, ojalá, porque tiene muchos elementos lindos, tiene hadas, ¿no? ¿Te acuerdas de Titania? Tiene a Poco, que es un elemental de la naturaleza, es un duendecillo juguetón, amoral, ¿no? Y hace sus jugarretas ahí justamente la noche de verano, ¿no? A ver, siguiente. Debe ser lindo, por ejemplo, leer Sueño de una noche de verano con ilustraciones de Rackham. Ya, ahora, por ejemplo, juega un poquito con los duendecillos tipo bebitos, ¿no? Tipo puti, por decirlo, ¿no? Se me ocurre. Y también le da pues el tono tranquilo, delicado, miren esa carita de duendecillo, ¿no? Con sus orejitas puntiagudas, ¿no? Y siempre con los tonos florales, ¿no? Que es lo más bonito. Esto parece formar parte de lo que es, ¿cómo le llaman eso cuando adornan la hoja? Marco decorativo, no es marco decorativo, ornamento le dicen, creo, ¿no? Es el ornamento de introducción a veces, ¿no? Pequeños detalles, por ejemplo, que van al final de la página, ¿no? Parece ser una hoja previamente trabajada, ¿no? Una hoja vegetada, es profeso, ¿no? Otra vez para Alicia en el País de las Maravillas, son personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Le da su toque especial. A mí en lo particular me gusta mucho el trabajo para esta Alicia de Rackham, porque son aventuras tan chirriantes, tan, como le decían los ingleses, la nonsense, ¿no? Que el hecho de que le baje los colores también como que le quita un poquito ¿cómo se puede? ¿La qué?
La locura, sí, eso, le quita un poquito la locura, el demasiado, porque no solo la historia es así, pues es alucinante, sino que si le metes mucho color, en mi opinión, también como que le añades y lo saturas, ¿no? En cambio, él baja las ilustraciones, el color en las ilustraciones para que la historia suelte, ¿no? Él también ilustró algunos cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Eh, bueno, evidentemente ahí está el gato negro. Miren esa cara, esa cara, esa cara. Anteriormente también, no sé si me olvidé mencionar que Dulac también había hecho material para Edgar Allan Poe, pero para los poemas de Poe, que son bellísimos, y les recomendamos mucho los poemas de Edgar Allan Poe, que como poeta era tan bueno como contador de historias, ¿no? De historias cortas. Eh, ya lo habíamos visto, creo. Ya. ¿Cómo se llamaba esa la historia del Rip and Winkle, no? No es Rip and Winkle, ¿cómo se llama? ¿Es Rip and Winkle? Que se acuerdan que le quita el bebé a la chica y solamente si adivinaba su nombre le iba a entregar al bebé, ¿no? Su primogénito. Hoy un montón de historias que hay que volver a leer y son bien, bien, bien interesantes y todavía emocionantes. Eh, y bueno, ¿no? O sea, el hecho mismo de que le haya vestido de rojo al personaje que está hablando con ella ya pues te captura la atención, ¿no? O sea, como que ese personaje no es bueno, no es bueno, porque el lado de ella pues es tranquilo, delicado, ¿no? Y el lado de él, o sea, qué manera de saber aplicar bien los rojos, ¿no? Da miedo a veces cuando tú tienes que aplicar un color que sale fuera de la paleta que ya estamos utilizando, da verdaderamente miedo y tú dices, socorro, ayúdeme por favor, que quede bien y que no sea, y que no lo malogre, ¿no? Pero ya obviamente con la maestría de Rackham ya se podía trabajar mucho mejor, ¿no? Eh, Incluso para personajes como en este caso, que no son pues hadas ni mujeres con el cabello ondulante flotando, ni mucho menos, ¿no? Sino personajes más apegados a la realidad, ¿no? Y mostrando toda a través del trabajo de la ilustración, ¿no? Está mostrando también mucho la personalidad de desventura, de estar desvalido, ¿no? Sobre todo estando ancianos. Eh, claro, para Sueño de una noche de verano está Titania, su Titania, eh, eh, y es un personaje bien lindo, en Sueño de una noche de verano, ¿no? Todo el mundo, ay, Titania, reina de las hadas. Eh, y está haciendo, bueno, está dirigiéndose y tiene una, ¿cómo se les llama los que llevan, los que llevaban, ya no llevan, ¿no? La capa, la corte, no, lacayos no son, se llama, bueno, en fin, los que llevan la capa, pues, de la majestad. Aquí ha añadido rosas, rosaditos, ¿no? Rosas pálidos. Qué manera para manejar, o sea, tal armonía de colores, ya parece que con el tiempo fue adquiriendo tal dominio que ya, pues ya prácticamente ya iba solo, ya. Ay, este es uno que me gusta mucho, 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 mucho. Un ratito, sube un poquito para ver la firma. No sé si se llega a ver abajo. A ver, vamos a ver la firma de Rackham, que lo pone en un pergamino, en un ¿pueden llegar a verlo? Ahí está, firma de Rackham abajo, como en un pergamino de los antiguos avejentados, ¿no? Y firmaba ahí su trabajo, ¿no? Ese es un trabajo también que me encanta, he tratado también de copiarlo lo más que puedo para estudiar con mayor detenimiento el drapeado de los del vestido que me fascina y también las alas de mariposa que, ay caramba, qué difíciles son esas benditas alas de, ya sea de libélula, de mariposa, no, de mariposas no, sí, de mariposas también, pero de insectos alados, ¿no? Que tienen esas alitas tan diáfanas como efímeras también que tienen, efímeras se dice eso, de abejitas también, ¿no? Y tienen todo ahí bien lindo, pero son difíciles de hacer. Oh. Ay, me encanta ese trabajo, el anterior. En fin, eh, eh, este, vamos viendo material de Raja porque tiene, ¿qué cantidad de material tiene? Parece que sí no ha trabajado como Dulac para las mil y una noches,
no ha hecho trabajos para las mil y una noches, que da un poco de penita, porque hubiera sido bonito ver el trabajo de Rackham para esas historias bellísimas que siguen siendo interesantes, siguen siendo sumamente emocionantes. No, y tampoco ha hecho historias chinas, como sí lo ha hecho Dulac. Eh, es una penita, pero ¿cómo hubiera quedado, no? Esos trabajos de Rackham para esas, de Rackham para esas historias. Eh, a ver, siguiente. Este parece ser, no estoy segura, porque hay mucho material también que sale. Yo sé y conozco, pero ya por la investigación que he hecho y de tiempo, ¿no? ¿Cuál es material de Rackham? Probablemente también este sea material de Rackham, pero en general me parece extraño porque él manejaba mucho las líneas y todo eso, pero pues quién sabe, ¿no? De repente en sus últimos tiempos o en algún tiempo que ha tenido, era como más experimental, ¿no? Igual es una maravilla, a ver si. La vez pasada, quería hacer una salvedad, la vez pasada creo que mostré esta como trabajo de Dulac, pero no, este es trabajo de Rackham. Hay algunas cosas que se me han pasado dos o tres ilustraciones que las pasé como Dulac, pero no, son trabajos de Rackham. Entonces, hay fe de ratas. Porque es difícil, como les menciono, conseguir el material que sea tal cual, ¿no? Debido a que ya son autores que no, sí debe ser, de hecho, por el tratamiento del agua, ya ustedes van viendo conforme se vayan, ahí está su bien, ¿no está? Sí, está, en el pergamino también. Entonces, conforme se vayan, interesando mucho más en su obra, entonces van a ir teniendo la capacidad de poder reconocer el trazo, ¿no? El estilo de los autores. A ver, siguiente. Eh, a ver, yo siento que Rangham digamos, pero va a ser parte de su estilo, ¿no? Como que se aficiona, ya, pero demasiado en lo que son el exceso de los pliegues en la ropa, pero no le quitan ni le desmerecen absolutamente nada. Yo creo que incluso, porque algunos pliegues evidentemente ya también son imaginados, no necesariamente son de acuerdo totalmente a la realidad de la tela, pero no desmerece para nada ese exceso de líneas en la ropa. Se nota que es una ropa que cae, es delgada, es una ropa que va a ser la característica de él, una ropa no pesada, y es una composición también difícil, que no necesariamente se puede hacer a menos que seas un ilustrador sumamente talentoso. Qué bonito que estas ilustraciones hayan tenido la oportunidad de ser exhibidas como cuadros, ¿no? En la época que fueron exhibidas. Sería muy lindo que se pudiera recuperar el material también para exhibición, de la obra, por ejemplo, de los ilustradores de principios del siglo XX, ¿no? Como una retrospectiva, no sé, una cosa bellísima, ni es tan necesaria en estos tiempos también, ¿no? Otra vez el material de Rackham para animalitos, ya un poquitín antropomorfizado, sobre todo las ratitas, no tanto el cuervito, pero ya como que va soltando la antropomorfización de los animales. Parece ser una necesidad en los ilustradores, ¿no? Y que los que seguimos, los que también somos ilustradores, dibujantes, ¿no? Posteriormente ya tomamos el testimonio y ya lo reproducimos como algo que ya existe, ¿no? Y que se puede hacer, pero es gracias a los grandes maestros de antaño. ¿Cómo? Pero no se antropomorfizaba. Nuestra productora dice, no, pero si están contando la historia como si fuera un humano, la Cucarachita Martínez, lo que fuere, ¿no? Tienes que crear, pero no se hacía. Vamos a hacer eso también, no se hacía esa antropomorfización. Ricitos de oro y los tres osos. Por supuesto, ustedes se están dando cuenta que los osos son osos, no son esos seres gorditos de peluche, son osos pardos, ¿no? Con su trompita. Es interesante esto porque
se está acostumbrando mucho y ahora a raíz también mucho del manga y todas esas cosas, en que los animalitos bueno, los dibujan para que cause a propósito una hiperternura, por decirlo, ¿no? Pero también se está dando mucho que como los niños, la gente ve que el animalito en la vida real no es ese monito curioso, ese peluchito lindo de nariz achatada y boquita chiquitita, y no los valoran y los desprecian y los tratan mal a los animalitos tal como son. El osito, los osos tienen trompa y tienen una trompa larga y así son lindos, son bonitos, igual que los perritos con trompa larga, pero la gente dice que el público dice no, pero eso ha hecho mucho daño porque también ha creado que estos vendedores inescrupulosos de animalitos, de perritos sobre todo, ¿no? Han hecho deformaciones en los perritos para achatarlos, para que le guste a la gente que compra. Y eso está mal. O sea, aparte que no te da la madurez necesaria, no te hace crecer como una persona, no te vuelves adulto. Te quedas en el momento en que el animalito lo quieres recrear tal como tú te imaginas que es, pero el animalito no es así, no lo estás viendo en su verdadera dimensión, ni respetarlo porque los maltratan. Entonces, ese perro no quiero porque no es amonadito, no es ñatito, ¿no? Esa neotenia Pero Rackham sí lo rescata a los ositos y es dibujo para niños, tal y como es, porque hay que enseñar también a los niños a respetar a los animalitos tal y como son, ¿ya? O sea que ya basta también de esos crearlos todos peluchitos, y no hay en los animalitos, no son esos peluches, a propósito, ¿no? Y bueno, yo particularmente estoy en contra, ¿no? Ya, siguiente. Entonces vamos viendo material de Rackham, ¿no? Que forma parte de un montón de historias, de cuentos que, a ver, siguiente. Ya no, ahí quedamos. Ahora sí leemos los comentarios. Eso sería todo con Rackham, ¿no? Es uno de los grandes maestros de la Edad Dorada de la ilustración, a principios del siglo XX. También ha habido grandes ilustradores a mediados del siglo XX para cuentos para niños. A ver, Guirito Leduc comenta, a ver, vamos a leer los comentarios de Guirito Leduc que no tuvimos tiempito de ver. Ya, dice Guirito Leduc, mucha gente que desconoce esta profesión, este arte, dice, pero dibujar es rápido si sabes dibujar. A ver, ábrelo un poquito. Pero no saben que siempre hay un estudio detrás de la ilustración para editorial. Hay una historia en el creador del estudio, cuántos años se han preparado, le he investigado, llegado a un nivel muy alto. Recién se queda por esta charla. No, a ustedes por escuchar. Pero sí, pues la gente cree, no, pero tú dibujas rápido, hazlo en 2 horas, en 2 días, ¿no? Ay, amiguito, que tampoco es así. No hay trabajo chico tampoco para el ilustrador que se respeta a sí mismo. No hay trabajo, lo hago rápido. No. Necesita un tiempo de investigación, necesita un tiempo, y sobre todo necesita un tiempo de madurez del dibujo. Tú lo tienes que dejar, o la pintura también es así, lo dejas un tiempo, lo retomas después de 3, 4 días, una semana, y crece, madura y te va enseñando dónde están los errores. Así que esas personas que dicen, ya rapidito, me lo haces en 5 días, en uno no puedo esperar, ya pues no valoran el arte, y es lamentable que el mismo sistema ahorita fuerce a los ilustradores a crear todo por computadora rápido, sin sentir, sin darle el cariño y los detalles a la obra. La textura hizo juega un rol importante en la expresión, el valor de la línea para hacer que la tela caiga y se vea y se acerque a lo más natural. Claro, sí, por supuesto, la línea es importante para la caída de la tela, la bendita caída de la tela. Sí, es recontra importante. A mí me encanta, por ejemplo, el trabajo con líneas, y es lo que va a definir la línea, va a definir a lo que va a ser el trabajo gráfico. A ver, Italo Edu también. ¿Quién está? ¿Es Italo Edu? A ver. Ya, sí. Ya, nuestra productora nos dice. Por eso que los colores aparecen apagados también, porque obviamente si tú trabajas colores en un color, una cartulina con un color, o en un lienzo con un color, entonces
baja también. Nuestra productora nos cuenta, ¿no?, que también trabaja acuarela, que dice que ya se nota que ha trabajado el papel, la cartulina previamente, ¿no?, de tal manera que le sea más, ahorre un poquito más en los colores de piel, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Ese reflejo del agua, esa paleta, porque no solo hay que saber dominar la mano y el pincel, sino acercarse a esa neutralidad del agua, esas líneas casi imperceptibles en el movimiento. No todo lo que dibujas tiene que verse, es más bonito cuando lo sientes, es verdad, y se nota en el trabajo de Rackham, o sea, no necesariamente está demasiado pegado a la realidad, sino es como él lo siente y te lo puede transmitir y tú lo captas, así que no necesariamente está tan apegado a la realidad. Me encantan esas líneas verticales que ayuden a enfocar y cargar la sombra, lo hace más tétrico, sí, pues en las líneas de la sombra del narrador de cuentos, del contador de cuentos, ¿no? Sí, algunas cositas más que ya... Brendita, además dibujaban tan bonito que incluso sin color su trabajo es muy apreciable, por supuesto, sin color mismo. Por ejemplo, John Tenniel, que hizo la primera ilustración para Alicia, está sin color y es una maravilla de líneas, qué barbaridad para saber dominar la plumilla, que también viene en diferentes gradaciones, diferentes puntas, y que acuarela, no todos saben dominar esa técnica, años, pruebas y ensayos. Una vez Omar Ceballos es un caricaturista peruano, para los que no conocen, ¿no?, me comentó, si no mal recuerdo, equivocándote aprendes a dominar la acuarela. Y tienes que equivocarte en acuarela, ¿saben por qué? Porque la acuarela, conforme tú vayas adquiriendo maestría, es para los valientes nada más, porque si te equivocas en acuarela para el trabajo final, ya fuiste. Así que toma mucho tiempo de dedicación y sobre todo hay una característica propia de la acuarela que es la rapidez. Tienes que ser rápido para la acuarela porque como es una pintura en base al agua, manchón que cae, que se encharca y todo lo demás, adiós trabajo. Así que tienes que ser rápido, talentoso, practicar muchísimo y un detalle importante para acuarela hay que ser muy seguro, muy seguro, porque no todo el mundo. A ver, otro comentario de editorial. Un ex jefe de editorial de conocida me dijo una vez, tu conejo salió verde, en mis inicios como ilustrador editorial. Desde ahí me decían, cariño, literal, conejo verde. Ya vamos a decir, mi jefe tenía razón, salió verde, al menos mínimo sabe calibrar el monitor. Eso era lo que nos deprime mucho a los ilustradores, que te sale lindo en el trabajo en físico, pero a la hora que va a pasar por imprenta, sale distinto. Por ejemplo, los colores sepias o los colores que tienden mucho a los amarillos, salen amarillos, pero profundos. Entonces, nuestra productora dice que calibrar la impresora. Sí, impresora y como dice acá también, a veces el monitor. El monitor también hay que saber calibrar. Cuando escaneas, así es, hay que saber escanear también el material, ¿no? Entonces esas cosas que parece que los maestros de antaño ya conocían y previamente a eso, ya con ese concepto, trabajaban el material de tal manera que no había estas decepciones grandes. Estamos hablando de un tiempo en que ni hablar, pues ni computadora ni soñando. Entonces había que calcular bastante bien los colores, qué cosa iba a salir bien, ¿no? Pero eso ya se dominaba con el tiempo, ¿no? No te preocupes, Ítalo Edu, puedes verlo cuando tú quieras, lo subimos al YouTube porque el dios Zuckerberg está borrando los videos pasados más de 2 días, 3 días, no recuerdo muy bien, entonces, no, menos de un mes está borrando ahora, a las 2 semanas, 1 semana. Entonces nos hemos ido al YouTube y ahí pueden encontrar nuestro material en YouTube. Sí. Entonces, tenemos que saltar de plataformas. Bueno, y ahora sí, dado que hemos terminado con nuestro querido maestro Arthur Rackham y nuestra campaña, nuestra iniciativa de tratar de darles un poco de educación visual a los nuevos ilustradores infantiles que no se dedican a investigar. Y queremos también que haya más diversidad en los trazos para cuentos infantiles. Por el momento vamos a cerrar con Rackham para lo que es ilustración de cuentos infantiles de principios del siglo XX. Vamos a retomar dentro de 1 semana más o menos para no cargarlo demasiado con eso, ¿no?
porque hay muchos más, sobre todo ilustradoras. Sería bonito hacer uno de Kate Greenway, ya les vamos a contar quién fue Kate Greenway. Ya, los ilustradores rusos también son buenas, ya. Entonces nos vamos con nuestro Publicherry para si ustedes quieren obviamente comprar nuestro material que está en estas 3 librerías. Artolins está por WhatsApp por el momento, pero nos pueden encontrar en estas librerías que nos reciben con cariño y con una deferencia especial. En Placeres Compulsivos está Rodri, que atiende, que es sumamente buena gente, y en Arcadia Mediática nuestro amigo y colega Renzo González, ¿no? En Artolince, Carla Sagástegui, como ustedes ya conocen. Y por supuesto, no nos vamos sin dejar nuestro yape para que nos colaboren y podamos nosotros seguir, no solo porque es como una palmada en el hombro para continuar, ¿no? Sino también porque tenemos que comer, pues no se malen. Entonces, para poder seguir con nuestro contenido, ¿no? Y dándoles mayor información, eso siempre con solidaridad, para que el arte no sea tan... O sea, que vuelva a adquirir el tiempo y la contemplación con la que se hacía el material de antes y de alguna manera también así resistir al embate de un sistema tan inhumano, tan brutalizante, que crea figuras tan desagradables como ese ser anaranjado que está ahorita atemorizando a todo el planeta. Bueno, está haciendo calor, así que nos vamos retirando y vamos a salir en nuestro horario de verano a las 8 de la noche. Gracias por haber estado todos ahí y nos vamos en 3, 2, 1.